Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. Hoy voy a mostrarles cómo realizar un corte medio bob degradado desde la base del cuello y a tijera para el resto del cabello. Lo importante de este video es ver las técnicas. Vamos a identificar las puntas de adelante, estas dos, que estén lo suficientemente largas para poder darle al corte la caída que necesitamos. Si estas puntas están muy cortas o el corte está en capas, no se va a poder hacer bien realizado este corte. Como primera medida, vamos a realizar las divisiones. Divisiones separando los laterales desde la mitad del cabello. Los laterales estos dos y la parte de atrás vamos a peinarla muy bien hacia abajo para seccionarla en dos secciones, la parte inferior y la parte superior. Este corte lo realizamos cuando la clienta tiene muy poquito cabello, con el ánimo de realizar un buen volumen en la parte de atrás, ya que esta clienta tiene muy poquito cabello. Recuerden esta técnica bob únicamente o medio bob cuando la clienta tiene muy poco cabello. Divido la parte de atrás entre 2 y 4 secciones. Lo primero que voy a hacer es tomar esta parte inferior de esta manera, separando el resto del cabello para que no me vaya a hacer estorbo, para poder trabajar cómodamente. Así, justo así. Bien. Recuerden, esta partición es importante para que el corte nos quede bien hecho. Entonces, ahora, antes de pasar la máquina, voy a quitar el cabello muy largo para poder realizar el degradado en la parte de atrás. Recuerde, este degradado tiene como finalidad dar volumen, ya que esta clienta tiene muy poco cabello. Así de simple. Ahora, tomo mi máquina con la guía número 4, 3 o 2, depende de mi gusto. En este caso estamos trabajando con la guía 4 y vamos hacia arriba y hacia afuera. Guía número 4, hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera suavemente. Recuerden que estamos trabajando únicamente la sección de la nuca baja o la parte baja del cuello. Hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Ese corte a mí me gusta mucho. Todavía tengo muchas clientas que me lo piden con frecuencia. Vale la pena intentarlo, además que nos va a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitamos como estilistas y como barberos. Hacia arriba y hacia afuera. Recuerden, la guía número 4 estamos utilizando en este momento. Ahora cambio el nivel de la guía por una guía número 2 para degradar la parte inferior de esta manera. Justo así. Poco a poco voy puliendo, quitando estos pelitos para que se integren con el de la parte superior. No se preocupen tanto por los excesos ni por los pelitos que quedan en el cuello, en la parte baja, solo los vamos a pulir al finalizar. Sin embargo, aquí hacemos una línea recta con el ánimo de tener un punto de referencia para nuestro corte. Esta línea nos va a servir, como les dije anteriormente, de referencia. Despacio. Vamos peinando para notar cualquier exceso, cualquier pelito que pueda llegar a sobrar y poder trabajarlo de la manera más apropiada posible. Ahora
integro peine y tijera con el ánimo de lograr una mejor degradación y una buena carga de volumen en la parte de atrás de nuestro corte. Ahora humedezco el cabello para pulir nuestra degradación con tijera, suavemente. La parte superior, así vamos a integrar luego el resto del cabello con más maniobrabilidad, con más facilidad. Poco a poco, solo queremos integrar de esta manera. Esta es una técnica bastante básica. En la medida que avanzamos en el canal voy a ir mostrando unas técnicas más avanzadas para todos ustedes que quieren aprender a manejar este tipo de cortes. Recuerden que al finalizar vamos a repasar el cuello. Ahora voy a enfocarlo bien para que lo vean. Divido la siguiente sección del cabello de esta manera. La parte media del cuello o de la nuca para seguir trabajando nuestra degradación a tijera de esta forma. Recuerden, estas son técnicas muy básicas y la intención de este video es que ustedes puedan realizar las mismas técnicas en donde se encuentren. Lo que pretendemos aquí es que cada capa me aporte algo de volumen para que quede ese efecto encocado en la parte de atrás, ese efecto con voluminosidad que es característico de estos estilos. Listo. Voy bajando con una diagonal que va desde donde empecé la degradación en la parte inferior de la nuca hacia abajo, de esta manera. Debe empezar en la mitad, de la mitad hacia abajo, izquierda y derecha. Bien, recuerden, no se preocupen por los pelitos que les sobren. Al finalizar vamos a repasarlos uno por uno, en diagonal, hacia abajo, de esta manera, suavemente. Pulimos al otro lado, cualquier pelito que veamos que sobra. Ya tenemos nuestra segunda sección, ahora pasamos a la tercera sección. La segunda, la última parte, esta parte de arriba, voy a dejarla un poco más larga para crear ese efecto de volumen del que les he hablado desde el principio. Entonces, suelto la siguiente sección de esta manera. Justo así. Vamos peinando para tener un buen campo de visión. Y esta capa vamos a cortarla un poquitico más larga a la de la parte inferior. Sobre la misma guía, pero un poco más larga, aproximadamente medio centímetro. Vamos despacio, llevando la misma diagonal, el mismo patrón de corte, poco a poco, justo así. De esta manera. Ahora realizamos lo mismo en el lado izquierdo, de la misma manera, como aquí, que ambas puntas, esta y esta, quedan iguales de diámetro, para que tengamos un buen resultado en nuestro corte. Poco a poco, vamos despacio, no hay afán, justo así, muy bien, esto es lo que debemos hacer. Ya voy a proceder a soltar la siguiente sección. Para continuar, ya con esta sección, lo realizamos desde la parte superior, justo por estos patrones. Vamos a peinar hacia abajo, lentamente. Y ahora, recuerden, sobre la mecha guía, pero un poquitico más largo, aproximadamente medio centímetro.
en descendente, de esta manera. Vamos manteniendo esta forma de rombo invertido o de V invertida hacia abajo, para poder tener ese estilo bob asimétrico con caída en punta, que pues es muy apetecido por muchas de nuestras clientas. Un poco más largo que el de la parte inferior, recuerden, aproximadamente medio centímetro, y de a poco vamos cortando. Es importante que este corte lo realizamos en cabellos lisos únicamente o en cabellos con queratina, ya que para una persona con cabello ondulado no va a ser una buena alternativa. Bien, justo así. Ahora vamos a ver cómo se realiza en los laterales. Voy a enfocar un poco la cámara para que puedan ver. Inclinan un poco la cabeza de la modelo. Tomamos la mecha guía de esta manera. Cuidado con los aretes. Justo así. Cuidado con esos areticos. De preferencia los quitan. Bueno, nosotros ya empezamos y vamos a terminar así. Sobre esta punta, la más larga de la izquierda, vamos haciendo una diagonal hacia el frente en forma de caída, de esta forma, hacia el frente en forma de caída, de esta forma. Bien, tomamos el cabello y con la tijera hacia abajo en diagonal. Recuerden que buscamos que el cabello termine en una punta muy pronunciada en la parte de adelante, de esta manera, justo así. Hacemos inclinar la cabeza hacia el lado contrario para poder tener un buen espacio para trabajar bien, y vamos haciendo nuestra diagonal despacio, poco a poco. Recuerden que tiene que terminar muy en punta en la parte de adelante hacia abajo, justo así. Yo voy a dejar esta puntica un poco más larga para proyectar mucho más el cabello hacia el frente y que cuando se peine se note bastante la forma del corte, justo así. Recuerden, si al finalizar ven algún pelito que sobra, un cabello que no se les acomoda, pueden quitarlo, no hay ningún problema. Además, en peluquería siempre es mejor que sobre y no que haga falta. Bien, vamos ahora por el lado derecho y seguimos como en el lado izquierdo. Tomamos la parte más larga, poco a poco, y en descendente, diagonal, descendente. Vamos llevando, pónganme en cuidado por favor, y es importante que inclinen la cabeza de la clienta hacia el lado contrario para que puedan trabajar bien además. Bueno, bien, a ver, yo les muestro. Entonces vamos peinando, peinando, y tomamos el cabello en esta parte. Perdón, es que no puedo enfocar bien la cámara. Voy a tratar de enfocarla bien para que puedan verlo bien. Ahora sí, considero que aquí sí me van a poder ver bien. Disculpen la interrupción, pero pues tenemos que poder ver lo que estamos haciendo. Bien. Ahora, desde este punto de aquí, proyectándola hacia el frente. Bueno, una diagonal hacia el frente. Bueno, bien. Y es muy importante que peinemos siempre la clienta en relación a donde ella normalmente se peina, de esta forma. Entonces tomamos nuestra guía y en diagonal hacia abajo. Vamos peinando, tomamos nuestra guía, recuerden la cabeza del modelo en dirección contraria y hacia abajo, cosa que cojamos esta punta del frente, la primera punta del frente en forma de diagonal, justo así. Bueno, justo de esta manera, en diagonal, ¿de acuerdo? En diagonal, siempre con la guía del corte que acabamos de realizar para que nos quede bien en caída y se vea muy agradable nuestro corte. Estas punticas que sobresalen, estas las vamos puliendo de a poco,
sin afán, en forma de diagonal, de esta manera. Exactamente, justo así. Esta es la caída que buscamos, esta es la forma que queremos. El corte lo podemos hacer con más o menos caída, eso ya es al gusto del profesional y por supuesto de la cliente. Ahora ya para terminar vamos a perfilar las puntas de la clienta o del cabello de mi clienta. Para la perfilación vamos a utilizar mi tijera de entresacar de doble dentado, proyecto 1-2. Proyecto en las puntas 1 y 2. Con la tijera de entresacar en las puntas 1 y 2. De esta manera. Es una técnica de perfilado que va a dar un acabado muy agradable a las puntas. Realizamos lo mismo en el otro extremo. 1 y 2 para que el corte se vea bastante equilibrado. Ahora para la parte de atrás vamos a perfilar las puntas de esta manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo que busco es cargar el cabello y dar un acabado muy definido a esta parte de atrás. Se va a ver bastante agradable. Básicamente esta viene siendo la técnica. Recuerden que para cualquier duda, pregunta o consulta que tengan la pueden dejar aquí en los comentarios. Así se debe ver. Bueno, ahora vamos a peinarlo para ver el resultado. Este vendría siendo el resultado final del corte. Espero que el video haya sido de su agrado. Cualquier pregunta pueden dejarla aquí en sus comentarios. Con mucho gusto estoy dispuesto a aclarar cualquier duda que tengan respecto a este o cualquier otro corte. Gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.